Bueno, bienvenidos a esta charla, todos y todas. Soy María Rosa Casal y aquí, pues, como ya sabéis, tocamos temas muy relacionados con la vida que somos. Y el tema que vamos a abordar hoy tiene que ver con algo muy interesante que está en la raíz de nuestra verdadera naturaleza. Es decir, vamos a hablar de esas leyes que gobiernan el mundo de los fenómenos, este mundo de la materia, donde nosotros ahora hemos decidido hacer esta travesía y esta aventura que es encarnarnos en la materia, y vamos a hablar de esas leyes que de alguna manera están presentes en nosotros y tan presentes que podríamos hablar o decir, recordando el dicho que tenemos en nuestra tradición judeocristiana, de que son leyes que llevamos escritas en las entrañas. Es decir, son leyes que están en la raíz de la vida y están relacionadas con diferentes zonas del cuerpo, con diferentes glándulas, con diferentes órganos. Es decir, es un recordatorio vivo de lo que somos. Tendríamos que decir, el secreto mejor guardado, en el lugar donde quizá nadie vaya a buscarlo. Vamos a empezar a asomarnos hoy un poquito a este tema, que es un tema apasionante, porque en realidad nos vamos a reconocer y vamos a reconocer todas las experiencias que atravesamos a lo largo de nuestra vida reflejadas en estas 7 leyes. Estas 7 leyes nos recuerdan siempre el número 7. El número 7. Sabéis que en la espiral de la vida, ¿verdad?, son los 7 días dentro de la tradición occidental, los 7 días en los que Dios crea el mundo de la materia. Bueno, en el Tao está explicado de una manera un poco diferente, con un lenguaje y un ropaje distinto, pero ese lenguaje y ese ropaje ya sabemos que son las diferencias que luego hemos añadido nosotros con nuestra forma de pensar, con nuestra cultura, con nuestras raíces, ¿verdad? Pero en el fondo realmente no hay diferencia. Lo que a mí sí me gusta abordarlo desde este punto de vista es porque es algo que en las últimas décadas la ciencia está descubriendo que es verdad. Es decir, no es el cuento de Caperucita, es algo que realmente la ciencia está comprobando que es cierto, aunque es algo desarrollado hace miles de años. De hecho, estas 7 leyes que corresponden con esas 7 etapas donde se va desarrollando la vida desde su nivel de frecuencia más alta, desde esa mente una en el universo, ¿verdad? El uno. Cómo va bajando su nivel de frecuencia vibratoria hasta aterrizar en la materia y poder manifestarse en la materia a sí mismo. Este proceso es exactamente el mismo que acompañan todos los fenómenos de la vida, pero es también en donde podemos contactar con esas leyes. Esas leyes en realidad es algo que hemos estado siempre buscando, porque hay una parte en nosotros que sabe que hay una gran diferencia o una gran distancia entre lo que somos ahora, en este momento, y lo que podemos llegar a ser. Hay una gran distancia. Esto también lo confirma la ciencia moderna, en todas sus fases. Y eso nos crea una inquietud, una búsqueda constante, a cantidad de respuestas. Bueno, ¿dónde está ese misterio que somos la vida, que encarnamos? Estos principios universales fueron hace tiempo
desarrollados en el Antiguo Egipto. Se supone que hace miles de años, en tiempos de Hermes Trismegistus, el 3 veces grande. Este hombre fue contemporáneo, dicen, más o menos, de Abraham. Se dice también que fue el escriba de los dioses, le llamaban, y también se dice que llegó a vivir más de 300 años, cosa que también coincide, curiosamente, con algunos antiguos profetas de nuestro Antiguo Testamento, ¿no? Este hombre fundó, en realidad, en aquella edad de oro del Antiguo Egipto, la cuna de toda la sabiduría oculta. Fue el lugar donde se nutrieron todas las antiguas civilizaciones, la antigua Mesopotamia, Caldea. Se dice que en realidad él fue, se pierden un poco los datos, hay muchas versiones, pero son presuposiciones. Se dice que fue él y su gente, personas que quedaron después de la civilización de la antigua Atlántida, para un poco dirigir y encauzar esta nueva hornada de seres humanos que comenzaba en aquel tiempo. Otros dicen que si realmente no era de nuestro mundo, ¿verdad?, sino venido pues como un mensajero de los dioses, por decirlo entre comillas siempre, esto bien entendido. La historia es que él y todo su equipo de gente fundó una escuela en el Antiguo Egipto, donde la clave, en realidad, y todo giraba alrededor de estas 7 leyes. 7 leyes que, según ellos, comentaban que los seres humanos que de alguna manera llegaban a la comprensión y a la posibilidad de utilizar estas leyes en bien, no solo de uno mismo, sino de la humanidad y de todo lo que es vida, encontraban la llave para abrir las puertas del templo. Claro, todo esto hay que entenderlo, como en cualquier libro sagrado, interpretando entre renglones, ¿verdad? Es el libro oculto. Abrir la llave para abrir todas las puertas del templo. Ya sabemos que nos están refiriendo al templo, donde la gente va a rezar, ¿verdad?, sino al templo. Entonces, todo esto se desarrolla. Es curioso porque el orden en que aparecen está muy discutido por muchas escuelas ocultas y por muchas religiones y por muchas cosmovisiones, pero yo quizá lo he puesto así para ver cómo luego se proyecta en el cuerpo y cómo a través de esa proyección en el cuerpo nosotros podemos ahí conectar con esa frecuencia, con ese mensaje que llevan implícito. Estas 7 leyes, primero empiezan la primera ley, es la ley del mentalismo, el principio del mentalismo. Son principios que, como salieron de Hermes, se llaman los principios herméticos, pero en realidad son las leyes. Y se puede decir que tanto Hermes como todo su equipo, en realidad, fueron los que iniciaron a través de la astrología lo que ahora conocemos como la astronomía, a través de la alquimia antigua, lo que es la química moderna ahora, a través de la psicología, sobre todo la psicología trascendental, que era lo que en aquel entonces se desarrollaba y se trabajaba,
pues lo que es la psicología moderna, es decir, es como la madre de donde luego pues nosotros hemos ido sacando información y la hemos ido traduciendo a nuestro tiempo y a nuestro nivel de comprensión. Pero es cierto que todas las escuelas, incluso la judeocristiana, como no, pero escuelas religiosas, culturas como la antigua India, el Tao del Japón, China, todas esas escuelas y todas esas cosmovisiones cogieron sus raíces en el antiguo Egipto, en la época de Hermes. Y por eso podemos reconocer tanta similitud en muchos aspectos. Entonces, fijaros que en el Tao, sabéis, cuando hablamos de esa dimensión infinita, ese principio uno en el universo, ¿verdad? Hablamos de una gran mente original. Efectivamente, con las 7 leyes hablamos también de la ley del mentalismo. Es decir, todo, aunque parezca mentira, es mente. Absolutamente todo. Estamos viviendo en un mundo donde tendríamos que decir la esencia de la materia y de los fenómenos es mental. Es una gran mente cósmica que todo lo que piensa existe. Con lo cual, la naturaleza del universo es mental. Todo, tanto materia como espíritu, como poder, como energía, todo está subordinado a la mente. Por eso en el proceso evolutivo de la creación, donde hemos comenzado pues desde los minerales hasta llegar al ser humano, ¿verdad? Justo cuando aparece el ser humano, ahí es donde se comienza a hablar del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una dimensión con la que podemos empezar a comprender esto y podemos crear. ¿Cómo? Pensando. Toda creación sabemos que empieza con un pensamiento, ¿verdad? Todo es una idea. Esa idea es lo que luego va a llegar a ser realidad. Y esto muchísimos sabios de la antigüedad pues lo declararon de una forma muy rotunda. Lo que ocurre es que quizá pues no teníamos el oído para oírlo. Pero sí es cierto que el Buda, por ejemplo, dijo: lo que llamáis realidad es mental. Si cambiáis vuestra mente, cambiáis vuestra realidad, ¿verdad? Sí, buenos días, puedes pasar por ahí y sentarte. Es decir, que todo depende de cómo nosotros lo percibimos y qué respuesta le damos. Las cosas, también Goethe decía, las cosas no son ni buenas ni malas, simplemente son. Somos nosotros los que le añadimos si es bueno o es malo. La ley del mentalismo es la puerta de entrada para comprender el privilegio de llegar a la condición humana, como hemos llegado nosotros, ¿verdad? En el Tao siempre se nos recuerda, bueno, habéis hecho un larguísimo camino, vosotros lo sabéis, cuando en toda la memoria prenatal vemos que hemos hecho miles de millones de años ahí de proceso evolutivo y hemos atravesado todas las formas de vida anteriores, las hemos utilizado para llegar a la condición humana, ¿verdad? Y en el Tao siempre se dice, bueno, habéis hecho este larguísimo camino para llegar aquí y ahora, ¿qué vais a hacer con vuestra vida? ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues ahí estamos, intentando descubrir ese secreto tan bien guardado, ¿verdad? Todo
es mente. Existimos en esa gran mente y ahí nos movemos y tenemos nuestro ser. Pero claro, esto nos puede llevar a la trampa de pensar que este mundo no es real, ¿verdad? Bueno, si es mental y es una ilusión, sí, desde un punto de vista absoluto, sin duda, pero desde un punto de vista relativo, esto es lo único real que tenemos en este momento. Esto es la única realidad que somos en este momento. El tema del mentalismo nos da la posibilidad de darnos cuenta de que todo depende de nuestro sistema de creencias, de nuestra forma de concebir, volviendo otra vez a utilizar el lenguaje de nuestra etapa prenatal, ¿verdad? ¿Cómo hemos sido concebidos? Así es como vamos a concebir, ¿verdad? Claro, pero el mentalismo, al desdoblarse luego en todas las demás leyes, nos da la posibilidad de saber, en realidad, que a través de la mente nosotros podemos transmutar todo, absolutamente todo. En realidad, la antigua alquimia y la verdadera alquimia, la que estudió Hermes y su gente y en aquel momento se enseñó, en realidad no es la alquimia que luego nos ha llegado pensando en convertir metales pesados en oro. No es esa alquimia. En realidad es llegar nosotros a convertirnos en oro. Y eso significa una transmutación a nivel mental. Esa es la verdadera alquimia. El poder transformar, y para eso esa gran mente utiliza todo esto, todas estas leyes, para poder conseguirlo. El segundo, ya he dicho que el orden está muy discutido, en realidad, pero yo lo he puesto en el orden en que lo vamos luego a encajar con diferentes zonas de nuestro cuerpo y sobre todo con diferentes chakras, que son centros de conciencia, pero que incluyen órganos y glándulas y diferentes zonas de nuestro cuerpo. Por eso he escogido este orden, no es el original, pero ese está muy discutido. A continuación viene la ley de la vibración, la segunda en importancia aquí. La vibración nos dice que todo en el universo son ondas de frecuencia vibratoria. Es luz vibrando en diferentes niveles de frecuencia. Todo es eso. Luego congelado en tiempo y espacio, dependiendo del nivel de frecuencia, si es más alto, estamos hablando de algo más, de un fenómeno, tendríamos que decir, más sutil, y si el nivel de frecuencia es más bajo, estamos hablando de un nivel ya de frecuencia más físico, que entra en un fenómeno físico. Todo es vibración, todo es energía en vibración. Nuestros pensamientos, por supuesto, son vibración. Podemos incluso sentirlos a veces, ¿verdad? Aunque no estamos con alguien y a lo mejor no hay una charla ni un intercambio a nivel de palabras ni de gestos quizá, pero estamos sintiendo el mensaje, esa vibración. Nuestros sentimientos no son nada más que ondas de vibración, nuestras emociones. Por supuesto, nuestras palabras. Sí, claro, ahí ya llegamos a la vibración con mayúsculas, ¿verdad? Y fijaros hasta qué punto es una ley tan importante, que es lo que va a determinar nuestra realidad. Porque incluso la mente va a utilizar la vibración
para situarnos en un nivel alto de la escala o en un nivel muy bajo y muy denso. Y de ahí también viene el tema de la importancia de la palabra, que lógicamente ahí es donde aparece la vibración. Fijaros que en el Antiguo Testamento se comienza diciendo, y todo comenzó con el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y añade, y el Verbo era el mismo Dios. La vibración, lo que va a determinar. Esto científicamente también se está confirmando en las últimas décadas, ¿verdad? ¿Sí? Todo es vibración, absolutamente todo. En la física moderna, por eso han llegado a descubrir que el observador puede modificar lo observado. Esto es científico. Porque efectivamente, dependiendo de qué onda o de qué espectador esté observando esas partículas, pueden ser simplemente ondas de frecuencia o pueden convertirse ya en partículas. Con lo cual ahí es donde determinamos el camino de ese último resultado que vamos a llamar realidad. Bueno, realidad. La realidad es infinitas posibilidades que contemplamos. ¿Se ve? Y ahora, en aquellas en las que fijamos nuestra atención, aquello es lo que va a ser realidad para nosotros. La vibración, todo está vibrando en el universo entero. Son ondas de frecuencia de la luz vibrando. A continuación viene la polaridad. Este principio es un principio que tendríamos que decir que, aparte de traernos por la calle de la amargura, sin duda, porque es lo que nos ayuda a establecer lo que es bueno en diferencia con lo que es malo. A ver o percibir que una cosa es el nacimiento y otra opuesta es la muerte. Que una cosa es la salud y otra opuesta es la enfermedad. Que una cosa es el bien y otra opuesta completamente es el mal. La luz, la sombra. Pero en realidad el principio de polaridad es el que nos va a llevar a reconciliar todas esas paradojas. ¿Por qué? Porque sabemos que en realidad esas dos funciones, que en el Tao se habla de las dos manos de Dios, es lo que llamamos el yin y el yang, el principio masculino en el universo, lo que llamamos el Padre y el Espíritu, esa dimensión de ese ser profundo que somos, ¿verdad? Y la Madre, que es el mundo de la materia, el mundo de los fenómenos, el mundo de lo que sí ya podemos constatar como algo real, entre comillas. Entonces los opuestos son los que en realidad nos ayudan a reconciliar todas las paradojas, porque forman parte de la misma cosa, o sea, son la misma cosa percibida desde diferente ángulo. Es como la mano, ¿verdad? Es con la palma de la mano que vamos a coger las cosas. Sí, pero está el dorso, ¿verdad? Y las dos partes de la mano forman el todo. Con lo cual esa diferencia en los opuestos, donde cuando hablamos de frío y calor, en realidad estamos hablando del mismo fenómeno. Estamos hablando de temperatura. Nada más que si la temperatura baja,
hablamos de frío. Y si la temperatura sube, hablamos de calor. Pero, ¿dónde acaba el calor y comienza el frío? ¿O viceversa? ¿Dónde exactamente? ¿En qué línea? No, es un proceso, ¿se ve? Que está constantemente, además, funcionando. Forman parte del mismo fenómeno. Solamente estamos hablando de diferente vibración. La vibración ha inclinado la balanza hacia un lado, entonces hablamos de sombra, hablamos de la noche. Cuando eso empieza a variar, hablamos del día y del calor, ¿verdad? Es decir, es el mismo fenómeno, con diferentes grados de vibración. Eso nos permite entender muchas cosas que si no, no podríamos llegar a entender, pero sobre todo nos permite aprender a manejarlo nosotros. ¿Me explico? Porque sabemos que si nos llevamos a un extremo total, al final ese extremo va a tocarse con el otro, inevitablemente. ¿Por qué? Porque forman parte de la misma cosa, solamente lo separa el nivel de vibración. Podemos llegar a entender tantas cosas que si no, no podríamos, pero al mismo tiempo esa ley de polaridad, ese principio, es quizá algo que tenemos que vigilar mucho en nuestra forma de percibir las cosas, porque la polaridad lo que hace es fragmentar la unidad. Para poder comprenderla, para poder empezar a comprenderlo, lo fragmenta y lo divide. Ahí hemos perdido la conexión con lo que somos en el fondo y con ese principio único que engloba todo lo que es vida, todo lo que podamos imaginar y lo que no podemos imaginar también, claro. Entonces, ahí la polaridad es una de las leyes que ha hecho posible que en el desarrollo de nuestra especie haya aparecido la conciencia individual. La conciencia individual es lo que nos ha situado fuera del paraíso. ¿Sí? Aquel hombre primitivo, arcaico, de hace millones de años, ¿verdad?, que vivía en una mente que los antropólogos estudian muy bien, una mente arcaica completamente, vivía en unidad con todo lo que le rodeaba, incluso con eso que llamamos Dios, ¿verdad? En la Génesis cristiana se explica, ¿verdad?, ahí muy bien, se explica cómo en realidad paseaba, ¿verdad?, por allí ese primer hombre y esa primera mujer, es decir, principio masculino y principio femenino, lo que somos en el fondo, ¿verdad?, y se paseaba disfrutando de la compañía de Dios. Dios estaba allí con ellos. No les faltaba nada, todo estaba completo allí, ¿verdad? Aparece el árbol del bien y del mal. No, la polaridad. Vamos a empezar a separar cosas para ordenarlas y comprenderlas, ¿verdad? Y lo primero que sucede es que el ser humano se siente separado. El principio masculino de lo femenino, separados de Dios, separado de todo ese paraíso en donde vivían. Pero pasó obligadísimo para desarrollar el ¿qué? La autoconsciencia, la conciencia individual. Entonces ahí la polaridad ha permitido que nosotros desarrollemos ese nivel de autoconsciencia, que es la puerta de entrada para llegar a descubrirnos a nosotros mismos en algún momento de nuestro proceso.
cuando nuestro nivel de conciencia esté suficientemente maduro y se pueda hacer cargo de esa realidad de fondo, ¿verdad? Pues ahí regresaremos al supuesto paraíso. Claro, volveremos a no estar separados, ¿no? El principio masculino del femenino, el hombre de la mujer, el ser humano de Dios, de la naturaleza, de todas las formas de vida. Volveremos a la unidad, pero la polaridad ha hecho posible que desarrollemos ese nivel de conciencia. Un nivel de conciencia exigente y costoso, porque en el fondo es la raíz de un montón de sufrimiento para nosotros. Por ahí comienzan las guerras, comienzan las diferencias, comienzan las disputas, comenzamos a fragmentarnos nosotros y a separarnos de todo cuanto existe. Y eso es sufrimiento, es dolor, es guerra. Sin embargo, se nos está permitido eso. No hay nada que se escape a las leyes, nos dicen los sabios desde la antigüedad, nada, ni una hierba. Si eso está permitido es porque sirve a un propósito. ¿Y qué propósito es ese? Que nuestro nivel de autoconciencia tiene que estar suficientemente hecho y maduro, aunque el coste sea dolor, guerras y sufrimiento y locura, para llegar realmente a ser capaces de llegar a descubrir nuestro secreto, a descubrir esa noticia tan bien guardada. Entonces la polaridad, una de las leyes, tendríamos que decir, como siempre, con más luces y con más sombras. Esto va así de la mano en la vida, Claro. A continuación tenemos el ritmo. Luego vamos a ver con qué zonas del cuerpo y con qué órganos, qué órganos guardan esa ley, ese secreto. A continuación pasamos al ritmo. El ritmo significa que todo en el universo, todo, está sujeto a un ritmo, a unos ciclos. Nacemos, ¿verdad? Creceremos, dejaremos de ser bebés, niños pequeños, adolescentes, jóvenes, maduros, envejeceremos y nos iremos de esta dimensión. Todo lo que crece, luego decrece. Esto, si lo entendiéramos de verdad, en el fondo, ninguna potencia en el mundo intentaría llegar a ser la más poderosa, porque no interesa llegar arriba del todo. Porque cuando llegamos arriba del todo, empezamos a bajar. No hay otra. Esto explica cómo se desarrollaron grandes imperios en la humanidad y cómo luego cayeron totalmente, ¿verdad? Bueno, España, ¿para qué no vamos a ir a mirar otras cosas, no? Dominó medio mundo. Ahora ya ni siquiera nuestra unidad está en tela de juicio, A ver cuánto vamos a tardar en seguir siendo así de pequeñito. El ritmo nos habla de cómo hay una subida y una bajada en todo, cómo hay un flujo y un reflujo. Hay una subida de los mares en la plena mar y luego una bajada, ¿verdad?, en la baja mar. En la luna, ahora tenemos una luna llena que es una verdadera maravilla, ¿verdad?, un espectáculo en el cielo. Inmediatamente empieza a decrecer la luna en el menguante hasta llegar a la luna nueva. Y después de la luna nueva, pues volveremos otra vez a tener el creciente para la luna llena. ¿Se ve? Y esto es así con universos, con planetas,
con estrellas, con el ser humano, con nuestros sentimientos, con nuestros procesos, con todos los fenómenos que nos toca atravesar. El ritmo lo que hace es buscar siempre el equilibrio. Por eso es una ley que no se la pueden saltar. Son leyes que no las puede evitar nadie. ¿Por qué? Porque están gobernando el universo entero. Y se supone que hay muchos más universos que el que conocemos. Entonces, este ritmo, esta forma de que todo lo que comienza va a tener un crecimiento y un desarrollo, pero también va a terminarse, para poder dar lugar a lo nuevo. Y el ritmo lo que hace es equilibrar, siempre, busca el equilibrio. Claro, el equilibrio, si aquí vemos cómo está relacionado con la polaridad y al mismo tiempo con la vibración, pongamos que ahora estamos en el día. El día va a decrecer, a decrecer, a decrecer, a decrecer hasta que llegue la noche. Aquí entra la ley de polaridad. ¿Se ve? Ahora tenemos la oscuridad, que cogerá todo su espacio para volver a llegar otra vez a la luz. Esto es un ritmo, ¿sabes? Claro, cuando nosotros nos situamos en los extremos, siempre vamos a tener conflicto. Tendríamos que decir, la raíz de todos nuestros conflictos. Situarnos en los extremos, porque a partir de ahí ya aquello se va a transformar, inevitablemente. Claro, ¿qué sucede cuando nosotros estamos situados en un nivel de frecuencia, de vibración muy baja? Porque el ritmo significa que el péndulo primero va a ir hacia este lado y con la misma dinámica va a ir hacia el otro. ¿Sí? Si nosotros nos situamos en un nivel de frecuencia baja, que por otro lado es algo que parece mentira que todavía en pleno siglo XXI no nos hayamos dado cuenta que, por un lado, nuestro principal objetivo es ser felices, ¿verdad? Saludables, prósperos, tener relaciones humanas que nos enriquezcan y que enriquezcan al otro también, ¿verdad? Eso nos hace iguales a todos los seres humanos. No importa de qué color, de qué cultura, de qué creencia o no creencia, de qué estatus social, no importa. Es lo que nos iguala a todos. Queremos ser felices. Y hemos venido para aprender a ser felices, Pero resulta que luego vivimos en contradicción con ese deseo, porque nos situamos en un nivel de frecuencia muy baja. Conflicto, desavenencias, diferencias de opinión que pueden llegar a ocasionar guerras enteras y matanzas increíbles. El tener conflictos y cosas sin resolver, resentimiento a lo mejor hacia algunas personas, ¿verdad? Cosas que no hemos resuelto en nuestra vida, a veces resentimiento, incluso odio. Sí, claro que sí, vamos a ser sinceros, lo llevamos todo dentro, depende de qué fichas queramos activar, ¿verdad? Entonces nosotros, como todo lo que existe, somos energía, somos una frecuencia vibratoria. Si vibramos en una frecuencia baja, conectamos con lo bajo. Si vibramos en una frecuencia alta, conectamos con lo semejante. Entonces, ¿qué
¿Qué os parece? Queremos ser felices y vivimos dentro del resentimiento, del conflicto, de la separación, de considerar que otro es menos o diferente y por eso ya no lo aceptamos, no lo incluimos en nuestra vida. Es una contradicción energética total. Dependiendo de esa vibración en la que estamos, atraemos lo semejante. Claro, ¿qué ocurre cuando vivimos? Lo sabemos muy bien, porque todos lo hemos experimentado y lo experimentamos, ¿eh? Cuando estamos en una situación de frecuencia vibratoria muy baja. Miedo, voy a poner un ejemplo, además un ejemplo que ahora está en el aire. Miedo, nivel de frecuencia bajísimo, ¿eh? Miedo, quizá lo más que puede haber, es la madre de todos nuestros males. Y mira, para el miedo no sacan vacuna. Deberían emplearse ahí, ¿verdad?, la ciencia a fondo para contrarrestar el peor virus que hay soltado en el aire, ¿verdad? Miedo, frecuencia de nivel muy baja. Nosotros pensamos que el miedo es una cosa que sentimos dentro y que no comunicamos, pero esto es una ilusión. Todo lo que estamos sintiendo lo estamos comunicando, aunque no abrimos la boca siquiera, no hace falta. No hace falta. La verdadera comunicación no se da ni a través de gestos ni a través de palabras. Es una impronta energética. ¿Se ve? La verdadera relación humana, por eso es tan rica y puede ser tan enriquecedora, es esos contenidos de conciencia que cada uno ha llegado a desarrollar, ¿eh? Y ese nivel de frecuencia que emite esa onda, eso es lo que el mundo recoge, eso es lo que llega a los demás. Esa es la verdadera comunicación. Esto nos lo enseñan los niños, ¿eh? Los bebés. Ya desde bebé el niño va a captar todo lo que hay a su alrededor a nivel energético. Y cuando ya va creciendo y entiende lo que el papá, la mamá, el profesor del colegio y el abuelo le cuenta, eso le puede entrar por aquí y salir por aquí. Lo que el niño copia es el molde. ¿Qué molde? La frecuencia vibratoria. Lo que no se expresa con palabras, ¿eh?, es mi nivel de frecuencia. Esto es lo que se comunica. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que nuestro miedo, que nuestra angustia, que nuestra preocupación, ¿se ve?, eso nos lleva a un nivel de frecuencia bajísimo. Conectamos con lo semejante. ¿Queremos ser felices o queremos pasarlo mal? Esta es la enseñanza, ¿eh?, de los principios universales y del hermetismo. Somos capaces de transmutar eso y de transformarlo. Claro, pero tenemos que cambiar la vibración de lo que pensamos para poder cambiar el resto, ¿verdad? Y cuando estamos en ritmo, que el ritmo intenta siempre equilibrar, volver la creación al equilibrio, porque si no esto se nos iría al garete. Entonces, en el equilibrio, ¿qué ocurre cuando estamos en un nivel de frecuencia muy baja? El péndulo, lo voy a dibujar aquí. El péndulo, esta es la raíz del equilibrio, va hacia este lado, igualmente hacia el otro. Es un desequilibrio constante, ¿se ve? Primero en el pozo de desesperación más absoluta, donde a lo mejor todo
es un agujero negro. Y de repente, el rey del mambo. ¿Vale? Y así, como peones, siguiendo un paso que no es el nuestro y siguiendo todo lo que viene de fuera, como peleles. ¿Se ve? Nivel de frecuencia muy baja, ¿eh? En un nivel de frecuencia muy baja, nosotros podemos hacer nuestro eso mismo, aunque venga desde muy lejos. Todo lo negativo tiene cabida y tiene entrada, ¿sí? Y se va reforzando lo negativo. ¿Qué hacen los maestros? Porque esto es una ley, por lo tanto, no nos la podemos saltar. ¿Qué hacen los maestros? Suben el nivel de frecuencia. En vez de ir hacia un extremo tan extremo para ir luego al otro extremo más extremo, siempre en un nivel de vibración muy baja, van subiendo el nivel de vibración hasta situarse aquí, donde las cosas no son ni tan malas ni tan buenas. Las cosas simplemente son. Y somos nosotros los que le colocamos el letrero y las calificamos y las interpretamos. El nivel de vibración va a marcar toda la diferencia. De hecho, Hermes decía, el ser humano que sabe manejar la ley de la vibración, el principio ese de la vibración, tiene la llave que abre, no lo decía así, el cetro del poder, el cetro del poder. O sea, las leyes todas abren las puertas del templo, pero la vibración es el cetro del poder. ¿Por qué? Porque fijaros, cuando hemos visto polaridad, si la polaridad la interpretamos como luz y oscuridad, ya lo vimos antes, calor y frío, vamos a interpretarlo como algo más sutil. Nuestra forma de sentir. Odio y amor. Dos cosas opuestas. Dos caras de la misma cosa. Si estamos aquí, hay odio. Si estamos aquí, hay amor. Esto se puede transformar. De hecho, todos sabemos que de forma inconsciente se transmuta esto. ¿A que sí? Hay relaciones que empiezan. Yo tengo cerca en mi familia una pareja que comenzó así y ahora llevan 30 y tantos años casados con 2 hijos. Maravillosa la pareja. Comenzaron compañeros de facultad tirándose los trastos a la cabeza. Se tenían una tirria impresionante. ¿Y qué pasó con el tiempo? ¿Qué pasó? Pero escuchadme, también en el sentido contrario, ¿cuántos amores empiezan con amores y acaban con el odio más feroz que uno puede figurarse? Increíble, deseándole lo peor al otro. Después, a lo mejor, de haber estado 20 años casados y de haber tenido hijos. Esto lo estamos viendo todo el tiempo. O sea, esto, de forma inconsciente, todos somos capaces de transmutarlo. La diferencia es que los grandes maestros lo transmutan de forma voluntaria. Es que esto es lo interesante. Porque cuando nosotros somos capaces de transformar eso en nosotros, estamos enviando un mensaje a que todo el mundo pueda hacer esto. Por eso los grandes maestros influyen tanto en el mundo, tanto en los demás,
Han dejado esa, tendríamos que decir, esa impronta ahí, ese dato. Cualquiera que le preste atención a ese dato ya tiene una clave para ello, ¿eh? Entonces, sí, el odio y el amor parecen diferentes. No, son diferentes grados de frecuencia vibratoria, ¿eh? Cuando estamos aquí el odio, el amor. Si empezamos a cambiar el nivel de vibración, bueno, cada vez hay quizá aquí en vez de odio un cierto disgusto, ¿verdad? O antipatía. Aquí pues a lo mejor la persona ya no es el amor de mi vida, ¿verdad? Y seguimos subiendo el nivel de frecuencia y llega un momento en que llega a ser gusto, disgusto o ninguna de las dos cosas, indiferencia. O podemos llegar al centro y entonces podemos tener un sentimiento equilibrado hacia esa persona. Aunque haya pasado lo que haya pasado, no importa ya. Eso no es parte de la realidad en este momento. ¿Se ve? O sea que sí es la vibración lo que puede cambiar absolutamente cómo estamos sujetos a esas leyes de forma negativa o cómo podemos experimentarlas a nuestro favor. ¿Se ve? Pero para eso hay que aprender a cambiar nivel de vibración, a transmutar lo que es pesado en nosotros, lo que es de frecuencia muy baja, y convertirlo en oro. Por eso los grandes maestros, ¿verdad? Como Jesús, por ejemplo, decía que venía a olvidarse un poco de la vieja ley para suplantarla por una ley nueva. Y esa ley nueva era el amor. ¿A que sí? Ah, claro. Ahí estamos en el ritmo, ¿eh? Veremos que el ritmo controla toda esta parte nuestra del tórax y, por supuesto, el corazón. El corazón es el ritmo en nuestra vida, ¿eh? Y lo podemos poner en una frecuencia muy baja de resentimiento, de rencor, ¿verdad? Y todo eso. O lo podemos poner en una frecuencia muy alta de compasión, de gratitud, de agradecimiento, de sonrisa, de considerar al otro un igual a ti mismo. Y en el fondo, es que absolutamente todos, ¿verdad? Somos eso. Eso que no podemos ponerle nombre. Entonces, la ley del ritmo, aquí la tenemos, ¿eh? Cuanto más baja la vibración, más sufrimiento, más dolor, más aprieta la polaridad que nos fragmenta, que nos separa, que nos lleva a la lucha y al dolor. Innecesario totalmente, ¿eh? ¿Vale? Y aquí tenemos el ritmo, en esta zona del pecho, ¿eh? Y relacionado con primeras semanas de gestación, con la primera mitad del embarazo. Ahí es donde se asienta en un, tendríamos que decir, en un órgano, en una estructura física, esa ley que tiene tanto que ver con lo superior, con lo que nos trasciende.